esta tercera parte estamos hablando ya de una reflexión que es necesaria hacerse en el mundo científico. Muchas veces encontramos que hay un ofuscamiento y un cierre a nuevas ideas porque simplemente el científico en cuestión siente que esa nueva comprensión lo deja a él fuera del negocio. Hay un sesgo muy grande en también creer que tenés toda la respuesta. Por eso particularmente considero esta parte 3 de esta serie muy importante. Te invito a que escuches esta reflexión y te sumes con nosotros en este diálogo importante que hay que abrir. El sesgo del experto que cree que él ya lo sabe todo sobre una temática en particular. Es muy importante en la luz de nuevos conocimientos siempre comprender que los llamados expertos se pueden equivocar y requiere una verdadera humildad, tener una mente abierta a ver nuevas evidencias experimentales, aunque las mismas rompan completamente conceptos establecidos y fijos como la regla en un área específica. Espero disfrutes esta tercera parte. Una de las cosas más importantes que veo de lo que estás diciendo y uno de los problemas más grandes de esa juventud que dices que tenemos es la gente que cree que sabe. Yo creo que ese es el problema. El problema no es errar. Errar es de sabios. Obviamente todos vamos a errar. El problema que yo veo en la mucha gente es que cree que sabe. Y en la ciencia eso es peor y más peligroso, ¿sí o no? Es un Porque es peligrosísimo y muchos médicos, con todo mi respeto, creen que saben, pero la medicina es una labor de constante actualización. Hay muchos médicos que estudiaron y ahí se quedaron y llevan 20 años después de lo que estudiaron en la universidad y creen que no ha evolucionado nada. Eso es una auténtica locura. Y el problema aquí que yo veo es que ellos están participando consciente o inconscientemente en dañar a muchas personas porque ellos no se están actualizando y hay que ser responsable con lo que uno estudia. Si tú te vas a meter a ser médico, si tú te vas a poner responsable de la salud, tienes que entender que hasta el día en que te mueras vas a tener que actualizarte, porque tú y yo sabemos que hemos estudiado ciencia, que la ciencia está basada en teorías. Yo cuando estudié ciencia y era teorema de esto, y yo, ¿cómo que teorema? Aquí puros son teoremas, ¿cómo es esto? Esto está muy en una base inestable. Y lo que tú decías de la parte de las partículas, me parece, o sea, que no hayan pensado en que somos seres que interactuamos, eso cambia toda la base. Entonces, mi llamamiento a la gente es que entiendan que en cualquier momento la ciencia puede descubrir algo que rompa con todo lo que se ha sabido hasta ese momento. Entonces, para el que no sepa, que no crea que sepa. Es muy importante, mantengan una mente de soy ignorante y quiero aprender. Porque el creer que sabes, la gente que repite como loros y no entiende nada de lo que dice, es la gente más peligrosa que hay. Si no sabes, mantente abierto, escucha, actualízate y mantente, sí, abierto a cambiar todo lo que tú crees, porque les digo, en los próximos años va a cambiar todo lo que creemos. Así que manténganse abiertos para que no sufran. Y otra cosa que te quería decir, Joaquín, es que llevado al punto de la partícula, de la interacción de la partícula, en el ser humano se ve muy claro, ¿no? Cuando tú estás como partícula, nosotros somos una partícula, la partícula Chira, la partícula Joaquín. Entonces, cuando tú creces en un ambiente tóxico, es muy difícil desarrollar, o sea, el ambiente nos afecta muchísimo. Cuando estamos con nuestra familia y nuestra familia es tóxica, es muy difícil desarrollarse. Luego sales. Por eso en el yoga la sangha es muy importante, rodearte de personas, de un medio ambiente que te ayude a crecer es importantísimo, si no, no lo vas a hacer. Entonces, lo que tú decías, en el ser humano se ve claramente, el ambiente es la base. Como sea tóxico, tienes que hacer, no digo que no lo puedas hacer, pero el esfuerzo es increíblemente mayor que cuando el medio ambiente favorece tu mejora. Entonces vamos a hablar del electrosmog, de ese ambiente tóxico para la partícula, que es como un ambiente tóxico para nosotros que conocemos muy bien. Sí, y eso que me estás diciendo me acuerdo de las declaraciones del doctor Bruce Lipton cuando él estaba en los años 60, hace ya más de 50 años, estudiando células madre. Y una de las cosas que lo choqueó a él, le produjo un shock cognitivo, fue que cuando ellos tenían las células madre y decían, sí, ¿cómo es posible
que si yo cambio el ambiente de estas mismas células que son genéticamente iguales, son genéticamente los mismos genes, y esta me produce obesidad y esta no me produce obesidad. Esta me genera esta reacción y esta no. Esta me genera intolerancia a la lactosa y esta no. Que solo porque yo varío condiciones ambientales. Pero si son genéticamente iguales, no deberían de las dos ser obesas, las dos ser intolerantes a la lactosa. Entonces, ¿qué pasa acá? Y eso fue lo que los llevó a ellos a romper sus creencias y ellos irse por una línea de investigación que fueron atacados por 25 años como unos locos en la ciencia, para luego empezar la misma ciencia a decir, oh, wow, era muy cómico en la conferencia hace tres meses que yo te estoy comentando, porque esto que estaban hablando como una gran comprensión, resulta que en Suiza, lo que decía, la clínica lo está haciendo hace 25 años, pero no se ha avanzado. Entonces, también hay que entender, hay lugares pioneros. Entonces, por el hecho de que, hablando de que a cualquiera de nuestros amigos que estén escuchando, lo vean después, que sean del área, cualquier área científica, siempre hay pioneros en esas áreas. Normalmente, el que viene con un modelo nuevo va a verse como la oveja negra. Es el que lo van a señalar. Pero posteriormente, la evidencia experimental empieza a aparecer y eso empieza a ser confirmado. Entonces, no solamente somos unos muchachos, unos niños que no sabemos lo que estamos haciendo, sino que somos como seres humanos inmaduros. Entonces, lo que tú estás hablando es que requiere una gran madurez de las personas el rectificar y decir, yo me equivoqué. Y humildad, humildad también. Humildad. Yo siempre le digo a la gente y le promuevo, mira, es mejor decir porque escucho mucha gente que se da golpes de pecho. En la ciencia pasa, es muy cómico, como a veces veo que en ciencia pasa como en religiones, la gente se ofusca y a veces no hay mucha diferencia entre algunos científicos y algunos religiosos porque están ambos fanatizados allí y se dan golpes de pecho. Yo he visto que algunos dicen, no existe evidencia experimental sobre que el electrosmog haga daño, no existe esa evidencia experimental. Yo le sugiero a la persona, porque va a ser muy duro para usted después tener que rectificar. Yo le sugiero a usted como especialista, no diga eso. Yo le sugiero que diga lo siguiente. Ahí, anote allí. No conozco la evidencia experimental que me pruebe el daño del electrosmog. No la conoce. Ahora, que no la conozca no significa que no exista. Simplemente usted no está actualizó allí. Y luego, lo mismo, es lo mismo que cuando nos hablan de Spiro, que no existe evidencia experimental, no existen estudios. No, diga nuevamente, no conozco la evidencia experimental. Porque después, imagínate, ¿cómo vas a hacer después para rectificarte? Tienes que ser muy maduro y la mayoría de los seres humanos... Eso es como si nada. La gente empieza, no, sí, eso lo decía yo, así hacen. Disimulan rapidito, ¿sí o no? Sí. Es muy fácil cuando todos están hablando de algo para decir, claro, yo venía diciendo eso hace 20 años. Entonces, pero claro, se lo decías a tu abuela tomando café, pero no salías a decirlo afuera, a hablarlo. Entonces, pero es así. Y tenemos que hacerlo y tenemos que reírnos de esto porque es que aquí hay que comprender de que no estamos tratando de ridiculizar a nadie. Lo que estamos invitando a todos a que seamos todos un poco más maduros. A que no llevo el tiempo de dejar las cosas en niños, las reseñas en niños y empezar a comprender dos cosas. Uno, no tenemos todas las verdades. Dos, no tenemos la tesis última del bienestar y la salud. Pero cada vez que nosotros no nos cerramos a nuevas evidencias experimentales, vamos ampliando nuestro concepto y nuestra visión y percepción de lo que es el bienestar y la salud y el alcance que esto tiene. Y yo aquí voy ahora nuevamente al electrosmog. Por ejemplo, cuando el electrosmog lo analizamos, ¿qué es el electrosmog? Sabemos que el electrosmog es una contaminación que no podemos percibir, pero que está allí, un ruido que está haciendo que nuestras células se vean distorsionadas y afecta la señalización de nuestras células. Afecta al sistema neural. Ahora sabemos que el sistema neural, cuando se usa en medicina ese concepto, se está hablando neural porque está hablando de las neuronas y los nervios.
los nervios como conjunto y las neuronas a nivel individual. Se afecta ese sistema, pero en realidad, como lo decíamos antes, si nosotros vemos algo desde una escala más grande, si yo estoy viendo una casa contiene cuartos. Esos cuartos contienen camas, esas camas contienen almohadas. Entonces, si yo analizo las almohadas, todo eso tiene algodón. Y si analizo todo ese algodón tiene unas moléculas que permiten que yo perciba eso como algodón, que se están agrupaditas de una manera, pero si yo voy más adentro, eso tiene átomos. Y si voy más adentro, tiene electrones. Esa casa que yo estoy viendo está llena de electrones, está llena de átomos, está llena de protones, está llena de las partículas fundamentales. Ajá. Entonces, muchas de las tesis en la medicina, en la salud y en el bienestar, y en la psicología, y en la salud mental, y en todo, se dice, ok, yo tengo algo que es como, esta es mi tesis, definitivamente, siempre me acuerdo hay un psicólogo que habla de esto, que generalmente cuando un especialista descubre algo, piensa, es que esto es lo que era, exactamente, todo tiene que ver con esto. Mira, yo te aseguro que todo tiene que ver con esto. Entonces, claro, así tenemos mucha gente que son increíblemente, yo los admiro porque además saben tremendo de sus especialidades y lo que han investigado. Pero ¿qué pasa? Que estamos viendo la casa y no estamos viendo la parte más fundamental de la casa. ¿Qué pasa? Que yo te digo, la casa está sucia. Ajá, ok. Pero ya sabemos que dentro de una casa hay cuartos. Ahora, de repente alguien te dice, mira, todo el problema, Shira, son los cuartos. Yo estoy convencida, los cuartos son el problema, no la casa. ¿Verdad? Pero los cuartos están dentro de la casa. Ok. No. Hay que decir a ti, no, es que todo el problema es el algodón. El algodón es el problema. Ajá, pero, ya va, pero eso está en la cama que está en el cuarto, ¿no? O sea, que, ¿dónde está eso? Y así. Entonces lo mismo pasa ahorita. Si tú me dices a mí, todo tiene que ver con los metales pesados. Ok, pero eso cómo lo encajo en el sistema, porque eso está dentro. No, todo tiene que ver con el moho y todo este fungo, estas bacterias. ¿Es verdad? Ahora, ¿esas bacterias están compuestas de qué? Ajá, todo tiene que ver con el nivel microbiano. Los microbiomas es lo que determina todo. Ajá, pero ¿y qué pasa por debajo? ¿Qué hay abajo? ¿Cuál es el denominador que todos compartimos? No importa qué, el nivel fundamental electromagnético. ¿Qué tal entonces que no importa dónde está el origen de la causa de lo que se haya producido, sea una intoxicación química, sea lo que tenga, hay un proceso, un fenómeno allí que está subyacente, interfiriendo, impidiendo que algo funcione de una manera más eficiente para que se genere un proceso curativo? Es decir, ¿qué quiero decir? Lo que yo quiero decir acá es que el electrosmog es el electromagnetismo contaminado, y ese electromagnetismo contaminado ha perturbado nuestro sistema corporal. Y no importa si tú me estás hablando de tejido óseo, tejido blando, tejido muscular, no importa que si tú me estás hablando de un sistema nervioso, un sistema hormonal, no importa si me estás hablando de los órganos, no importa de lo que tú me estés hablando, eso en el nivel más profundo es electromagnetismo lo que hay allí. Las frecuencias electromagnéticas entonces van a tener una relación con todas las cosas que estamos viviendo, con todas las cosas que estamos viviendo. Y eso va a hacer entonces que vayamos a entender que el electrosmog es el problema subyacente de lo que estamos experimentando como vida, sea bueno o malo. Porque si yo voy a la playa y yo me quedo en la playa y me asoleo y pongo los pies en el mar, en la arena, y me meto todo ese bienestar que tú estás sintiendo así es electromagnetismo. Bueno, puro, limpio, natural, potente. Vas a la naturaleza, como estás tú, espectacular, espectacular. Esa sensación, ese sonido de los animales, esas ondas sonoras hasta te están alimentando. Todo esto está haciendo un proceso electromagnético. Entonces, no importa si es para lo bueno o para lo malo, el proceso subyacente que podemos ver que es el denominador común es el electromagnetismo.